Señor le bendiga. Una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En este día vamos a estar analizando el tema del bautismo en agua, y para esto vamos a estar orando primeramente. Amantísimo Dios que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, ante tu presencia en este lugar, Señor Dios mío, Padre, para solamente oír tu palabra, Señor, escuchar tu voz, oír los consejos que necesitamos oír por medio de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor Dios mío, porque todavía hasta el día de hoy tú nos sigues hablando, Señor. Para eso tu palabra, Señor, se nos fue dada, para que aprendamos a escuchar tu voz. Oh Señor, hoy queremos escucharte, Señor, a través de esta clase, Señor Dios mío. Te pido, Señor, oh Dios, que todo aquel que se sintonice y vea esta clase, Señor, también se siente inspirado, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hoy estamos nuevamente dándole continuidad a lo que es el bautismo en agua. Y para esto quiero que veamos nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, y vamos a estar dándole lectura al versículo 38, que dice de la manera siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41 también dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien. Para entender esto, hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan también, tenemos que ir un poco más atrás con respecto a lo que Dios le había encomendado a sus discípulos. Esto lo analizamos en clase anterior, donde en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde el Señor le da la gran comisión a sus discípulos. Y dentro de esta gran comisión estaba el llamado o el ir a buscar las almas, el de hacer discípulos, el de enseñar y bautizar a todos aquellos que aceptaban su palabra. Muy bien. Ahora, es interesante que cuando Pedro es lleno, o cuando el Espíritu Santo llega, toma el control de los discípulos en el día de Pentecostés, el primero que se levanta a cumplir la gran comisión es Pedro. Y Pedro empieza entonces a evangelizar a los propios judíos. ¿Y por qué? Porque es también bíblico. Miren, Jesús le dijo también antes de irse, o antes de su ascensión, le dijo a sus discípulos también en Hechos 1:8. Le dice: pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, cuando recibieran este poder, ellos tenían que ser testigos, y el primer lugar que tenían que testificar era Jerusalén. En otras palabras, ahí en Jerusalén ellos tenían que ir a buscar las almas. Y es lo primero que el apóstol Pedro hace en ese preciso momento, buscando las almas perdidas de Jerusalén. A sus compatriotas, a sus hermanos, o sea, a su propia familia. Y Pedro entonces, lleno del poder de Dios, empieza a evangelizar
o a presentar el Mesías y el propósito del Mesías a los judíos. Cuando estos judíos oyeron a Pedro, atónitos, sorprendidos, con qué autoridad Pedro, un simple pescador, hablaba con tanta autoridad, poder y gracia, que esto hizo que al abrir su mente y su corazón, la palabra calara en ellos y la palabra llegara a sus vidas. Por eso que cuando vemos aquí, dice capítulo 2 de Hechos, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos para recibir a Cristo en nuestras vidas? O sea, después de llevar Pedro el evangelio o la palabra de Dios a sus compatriotas, la palabra tocó el corazón y la mente de sus hermanos judíos, y ellos abrieron su corazón a la palabra del Señor, y el Espíritu Santo empezó a trabajar en estos corazones ahora sensibles a la palabra. Y ellos le preguntaron: entonces, ¿qué haremos? Entonces viene aquí Pedro, le dice: arrepentíos y bautícese. Arrepentíos y bautícese. Dice versículo 38: cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vemos aquí los pasos. Son los pasos que Pedro, interesante, Pedro, discípulo de Jesús, empezó a hacer, o empezó a aplicar como un buen alumno o como un buen discípulo. Primero buscó, evangelizó, predicó, creyeron. Ahora, para ser un discípulo completo, ellos tendrían que pasar el proceso, claro, de enseñanza, pero también del bautismo en agua. O sea, todo el procedimiento que la Biblia o el Nuevo Testamento nos da, todo va unido. Entonces Pedro empieza entonces a aplicar lo que su maestro le enseñó. Muy bien. Ahora, dice el versículo 41. Ahora, aquí hay una pregunta en la clase y dice: ¿qué dijo Pedro a la gente en el día de Pentecostés que hicieran cuando se hubieran arrepentido? Miren, no sé si recuerda, en la primera clase hablábamos de las cualidades del verdadero bautismo. Y una de las cualidades del verdadero bautismo es que la persona tiene que reconocer, para ser bautizada, tiene que reconocer que es un pecador. Y este procedimiento bíblico, esto no es un capricho o un invento de una religión o una doctrina, no. Esto está en la Biblia. Porque si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a encontrar muchas partes del Evangelio en las cuales la gente, las personas se arrepentían y eran bautizadas. Por lo menos el ministerio de Juan el Bautista, él decía: arrepiéntanse y bautícese. Arrepiéntanse y bautícese. Porque es el procedimiento del bautismo en agua. Sin arrepentimiento no puede haber bautismo. Por eso la palabra de Dios dice que primero viene el oír la palabra, creer en la palabra, arrepentirse y entonces bautizarse. Muy bien. Pedro le dijo: ¿qué dijo Pedro a la gente en el día de Pentecostés que hicieran cuando se hubieran arrepentido? Que se bautizaran. Gloria a Dios. Por eso esto es un requerimiento. Es el primer requerimiento que todo aquel que quiere ser parte de Cristo, andar con Cristo, caminar con el Señor, son estos requerimientos. Primero, oír la palabra, arrepentirse, bautizarse y ser enseñados sabiendo que
que tiene que ser un discípulo del Señor. Muy bien. Ahora, ¿cómo debe ser el bautismo? Interesante. Miremos lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 22 y 23. San Juan, capítulo 3, versículos 22 y 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aunque Jesús no bautizaba, los que bautizaban eran sus discípulos. Dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Miren, uno de los grandes requerimientos para un verdadero bautismo es que haya suficiente agua. Si ustedes ven el mismo ejemplo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado en el río de Jordán, había muchas aguas. Entonces aquí se aplica la misma situación. Para que un bautismo sea verdadero, tiene que haber muchas aguas. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo en agua quiere decir ser inmerso, o sea, sumergido. O sea, el bautismo en agua, la persona tiene que ser llevada a ser sumergida totalmente. Este es el procedimiento del verdadero bautismo en agua, por inmersión. Ya hemos visto que ese fue el mismo ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Aunque Jesús es Dios sin pecado, no había necesidad de que Jesús fuera bautizado, pero lo hizo como un ejemplo para nosotros que sí somos pecadores, que un día el Evangelio llegó a nuestras vidas y queremos ser parte de estar con Cristo, andando con Cristo. Tenemos que pasar este requerimiento del bautismo en agua. O sea, en la inmersión, el bautismo en agua quiere decir que se está sepultando. ¿Qué se sepulta? Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 6, dice el apóstol Pablo de esta manera, o escribe de esta manera, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. O sea, en la inmersión en agua estamos haciendo algo simbólico. O sea, estamos sepultando. ¿Qué estamos sepultando? Simbólicamente, el viejo hombre de pecado. O sea, el cuerpo que comete pecado en nosotros. Todos sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, el pecado vino al hombre, habitó en el hombre y reinó en el hombre. O sea, venimos con un cuerpo de pecado, o sea, el hombre de pecado, y su naturaleza es pecar. La naturaleza del hombre de pecado es pecar. Eso es lo que él conoce, su naturaleza. Y si leemos Romanos, el pecado es personalizado como un amo. ¿Por qué? Porque el pecado te esclaviza. Claro que el pecado esclaviza al hombre. Muchas veces cuando cometes un error o cometes una falta, reconoces que has fallado. Reconoce que hay algo mal en ti. Reconoce que has hecho algo que realmente no debiste hacer.
Entonces estamos reconociendo ese hombre de pecado. Y ese es el hombre que tenemos que sepultar. Ese es el hombre que tiene que ser sepultado a través de la inmersión del agua. Claro, como ya dije, es algo simbólico. ¿Saben por qué? Miren, el asunto es aquí. No nos confundamos en esto. Cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús, aceptamos el Evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón, hay un cambio. Hay una vida nueva en nosotros. O sea, hemos crucificado ese viejo hombre interiormente en nosotros y nacemos nuevamente. Y esto es bíblico, porque si nosotros vemos al ladrón al ladrón que fue crucificado junto a Jesús, él aceptó a Cristo, pero para aceptar a Cristo él tuvo que reconocer su pecado, arrepentirse, y el Señor reconoció su arrepentimiento. Pero claro, como estaba en la cruz y estaba a punto de morir, no podía ser bautizado. Pero en ese momento el Señor estaba haciendo la obra redentora en él. O sea, simbólicamente, cuando nosotros entramos en el agua, estamos representando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. O sea, entramos con la vieja naturaleza, llegamos, somos sepultados, y cuando somos levantados venimos como un nuevo ser, una nueva esperanza, un nuevo hombre. Por eso ya el pecado no debe dominar nuestras vidas, porque ya somos con una nueva naturaleza. Es interesante. Todos nosotros hemos experimentado en el momento cuando cuando no habíamos aceptado a Cristo, experimentamos siempre esta naturaleza carnal en nuestras vidas y cómo nos llevaba y nos zarandeaba de uno a otro. Pero ahora, cuando nosotros hemos conocido al Señor y fuimos sumergidos y hemos tenido una nueva naturaleza, realmente ha habido un cambio en nosotros. Ahora ya el pecado no gobierna en nosotros. No gobierna. Pero esto no quiere decir porque no gobierna, no sentimos el poder del pecado. Claro que sí. No es lo mismo. Una cosa es ser gobernado por el pecado y otra cosa es sentir el poder de la lucha contra el pecado. Son dos cosas diferentes. Tú y yo somos tentados como cristianos. Después de haber nacido somos tentados como cristianos y nuestra lucha es no caer en la tentación. Pero ya nosotros hemos vencido a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Miramos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entramos con un viejo hombre al agua. Ese viejo hombre es sepultado ahí y nacemos como una nueva criatura. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas y simbólicamente es lo que nosotros estamos diciéndole a las personas que ven el bautismo en agua. Somos nueva criatura, ya somos diferentes, ya el pecado no domina nuestras vidas. Porque hemos nacido de nuevo y ahora andamos con Cristo. Porque dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es caminar con Cristo, andar con Él, vivir con Él, estar unido a Él. Entonces eso es andar con Cristo. Hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios por esto. Porque es una realidad. El pecado tiene un poder que no se puede describir, pero tiene un poder. Pero Dios y su gracia es más poderosa que el pecado. Y Él destruyó las cadenas del pecado, la deshizo.
Y a mí me gusta comparar este simbolismo del bautismo en agua como el matrimonio. ¿Saben por qué? Por ejemplo, cuando dos personas se aman, están comenzando una relación de amor, ellos quieren vivir juntos para siempre. Y para demostrar su amor a las demás personas, entonces lo hacen a través del matrimonio. Bueno, de igual manera es el bautismo en agua. Para yo mostrar mi amor hacia el Señor Jesús, a través del bautismo en agua como señal, estoy dando como un sello total o un pacto con Dios y mi persona, como una unión de amor hacia Cristo. Y es lo que representa aquí, o sea, es una señal de pacto de lo que el Señor ha hecho en mi vida y de cómo yo voy a responder al amor de Cristo, viviendo una vida de santidad y de obediencia a su palabra, porque amo al Señor. Y esto es lo bonito del bautismo, hermanos. Tenemos que verlo de esta manera. Es como el matrimonio, como un pacto entre dos personas. Muy bien. Sigue diciendo aquí. Así dice, otra pregunta que dice, ¿qué hicieron los 3,000 que aceptaron la palabra en el día de Pentecostés? Dice que fueron, después que ellos recibieron la palabra del Señor, ellos fueron, los 3,000, fueron bautizados. Y este es el punto, y esto es muy importante, tiene que haber bautismo. Fueron bautizados, inmediatamente se bautizaron, fueron a las aguas, se sumergieron como 3,000 personas. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo salen dos novios cuando salen de un matrimonio? Lleno de gozo, de esperanza y de alegría. Bueno, así debe ser el bautismo en agua en cada uno de los que hemos experimentado esto. Cuando salimos llenos de gozo y de esperanza y alegría, porque estamos haciendo un pacto con nuestro Dios, un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que cuando ellos recibieron la palabra, escucharon la voz del mensaje, los 3,000 que estaban ahí fueron bautizados. Miren lo que dice el versículo de Hechos 2:41. Volvemos nuevamente acá a Hechos 2:41. Dice: así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es lo que la palabra hizo en aquel momento. ¿Qué está haciendo la palabra en tu corazón ahora en este momento? Si no has sido bautizado, esta palabra te tiene que llenar de inspiración. ¿Sabes por qué? Porque esto demuestra el pacto que tú estás haciendo con Dios. No para demostrarle solamente a los hombres, sino para decirle: Señor, yo te amo tanto que yo quiero cumplir este pacto contigo. Para que la gente vea que realmente yo tengo una relación de amor contigo, oh mi Señor, oh mi Dios. Y esta es la señal de mi pacto, el bautismo en agua. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana y la lección de hoy, porque para esto estamos aquí, para enseñar y discipularnos, y para ir cada día encaminando la comisión que el Señor nos ha dejado. Y nosotros como iglesia tenemos que ir practicando esta buena doctrina que ha sido practicada por los discípulos por muchos siglos. Entonces, hoy nosotros continuamos también con esta misma práctica. Hoy, el llevar el mensaje, su palabra, llevar este plan de salvación para que la gente se acerque a Cristo y hacer nuevos discípulos, es algo que realmente tenemos que hacer, pero lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a las personas que realmente necesitan del Señor. Si hoy
has escuchado esta palabra y te animas a tener una relación con Dios y quieres tener una bella relación con Dios, practica estas lecciones del bautismo, de la gran comisión. Practícalo o practiquémoslos, porque realmente esto es hermoso, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Eres bueno y poderoso, Señor, oh Dios, aleluya. Tu palabra es, Señor, sencilla, simple, Señor, pero también llega y penetra en nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido un Dios de amor y de esperanza para nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por aquellas personas que a través de este medio nos escuchan, Señor. Anima a muchos, Señor, oh Dios, aleluya, a que puedan cumplir y obedecer tu palabra, Señor. Que ellos puedan sentir el gozo y la alegría, Señor, en su vida también. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El Señor te bendiga.